El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Claramente nos damos cuenta cómo el primer anuncio del Evangelio de Jesús vivo y resucitado encuentra aceptación, pero también encuentra oposición. Y esta es una realidad con la que se están enfrentando los apóstoles y estos días de manera particular San Pablo. En cada una de las ciudades a donde va a predicar, lo primero que hace es ir a las sinagogas. Es el punto central donde él proclama la resurrección del Señor. ¿Por qué las sinagogas? Porque ellos entienden que en primer lugar tienen que anunciar el Evangelio a los judíos. Y como Cristo ya les había dicho que su segunda venida estaba vinculada a la conversión de todo Israel, ellos entienden y comprenden que es a Israel a quien tienen que ir a anunciar el Evangelio para que todos se conviertan a Cristo y así la segunda venida del Señor se dé pronta y rápidamente. Lo hace San Pedro en su fórmula de proclamación, lo hace San Pablo. Pero entre más intentan anunciar a Cristo resucitado a los judíos, mayor endurecimiento encuentran en ellos. Hasta tal punto es el endurecimiento de los judíos que a Pablo comienzan a perseguirlo a muerte. Lo comienzan incluso a desacreditar en los lugares de los gentiles donde él va a predicar el Evangelio, y en varias ocasiones lo tienen que sacar escondidos, y hoy, como lo vemos, cuando va con Bernabé, lo van a lapidar. Es una de las presiones con las que se están encontrando y una resistencia muy fuerte al anuncio del Evangelio y a la voluntad del Padre en Cristo el Señor. Pero hay otra presión con la que se encuentra también la iglesia primitiva, y es la adulación. Hoy vemos cómo los confunden con unos dioses y les van a dar todo el culto, todo el reconocimiento que se le dan a los dioses, y Pablo y Bernabé se rasgan las vestiduras y no lo admiten, como tampoco lo admitió San Pedro ante el primer anuncio querigmático, cuando le advirtió a los judíos que no era por su propio poder, que no era por su propia palabra, que no era por su propia gracia que ese tullido había recuperado la salud, sino por el poder de Jesucristo resucitado.
Son siempre los dos peligros con los que se encuentra la evangelización en la Iglesia. La resistencia, que se convierte en una dureza hasta la intimidación de quienes evangelizan, y la adulación, que se convierte también en una presión manipuladora para hacer que el lenguaje del Evangelio, la verdad del Evangelio, pierda su identidad más pura y limpia. Y muchas veces dentro de la Iglesia se ha caído en esa tentación y se cae en esa tentación. Por conservar la adulación, el reconocimiento y los beneficios humanos, muchas veces nosotros los evangelizadores y los bautizados cedemos al rigor y a la pureza del Evangelio y a la identidad misma del Evangelio para no perder ciertos beneficios, ciertos honores, ciertos privilegios ante una sociedad, ante unos estados y ante unos poderes económicos, políticos o culturales. Cuando se celebró el Concilio Vaticano II, a la Iglesia la tenían presionada estas dos fuerzas, y por eso el Papa Juan XXIII decide celebrar un concilio y admitir toda clase de discusiones para ver qué concluye el Espíritu Santo. El rigorismo de corazones duros que presionan a la Iglesia y la quieren hacer tomar decisiones que no son las propias decisiones del Espíritu Santo, hasta el punto de convertir esa dureza en una persecución y en un maltrato violento, incluso, como le sucedió a los apóstoles, a veces hasta con la propia sangre. ¿Cuántos dentro de la Iglesia no han muerto por mantener la pureza de la verdad, siendo perseguidos por mismos hermanos cristianos? El ejemplo de Santa Catalina de Siena es tan evidente para nosotros. En un momento en el que la Iglesia estaba dividida y se encontraba dividida la cátedra de Pedro, porque el Papa, elegido por el Espíritu Santo, por miedo, por esa presión, que quería llevarlo a tomar decisiones, se fue corriendo cobardemente a Francia y abandonó la cátedra de Pedro. Y a Santa Catalina de Siena, una mujer casi que analfabeta, Dios le puso la tarea de hacer un ejercicio profético para mantener puro, intachable la verdad del Evangelio y de la doctrina del Señor, y decirle al Papa que regresara, que él no podía estar allí escondido, que mirara el ejemplo de los apóstoles y que fuera valiente como lo fueron los apóstoles, como hoy lo es Pablo. Fue tan durísimo ese momento que la Iglesia se enfrentó a la realidad de tener dos papas válidamente elegidos, y la división que reinaba era tan alta y el problema de conciencia en los cristianos católicos tan fuerte, que la perturbación que se vivía en los corazones era demasiado difícil. La gente sufría porque no sabía a quién hacerle caso. Y es que aquí coincidieron dos realidades muy tremendas: la validez y la licitud de la elección de un papa. Y el Espíritu Santo le dijo a la Iglesia que tenía que celebrar un concilio para solucionar este problema. Pero nunca perdiendo la pureza de la verdad, nunca renunciando a la exigencia del Evangelio. Y es el concilio, como instrumento del Espíritu Santo, quien vuelve y establece la verdad de Cristo, y la Iglesia regresa al periodo de paz. El Papa, que estaba en Aviñón, regresa a Roma y ocupa la cátedra de Pedro. El otro Papa lo entendió también, entendió de manera dócil y obediente el querer del Espíritu Santo. Y por eso cede que regrese el Papa titular
a la sede de Pedro. Tanto tenemos que agradecerle nosotros al Señor por la altura, la santidad, la mansedumbre y la humildad del Papa Benedicto XVI. Porque quisieron instrumentalizarlo para dividir a la Iglesia. Y él nunca lo permitió, nunca lo admitió. Hasta el último momento, incluso en ese libro póstumo, después de su muerte, nunca admitió que lo distanciaran del Papa Francisco. Como el Papa Francisco tampoco ha admitido, ni por un solo segundo, que lo distanciaran de Benedicto XVI. Estamos viviendo momentos muy dolorosos en la Iglesia por gente que se mueve solamente por las heridas, por el resentimiento, por el rencor. Gente que está envenenada dentro de la Iglesia. Y Satanás ha ido aumentando ese veneno en el corazón de los fieles por una sola cosa, porque nos falta humildad para acoger la radicalidad del Evangelio, porque nos falta sencillez para creerle al Señor, porque nos falta esa actitud de los niños para saber que basta acoger los mandamientos del Señor y ponerlos en práctica para quedar totalmente sanos y libres. Si fuéramos más sencillos, si fuéramos más pequeños como los niños que no se complican la vida, comprenderíamos y creeríamos que basta ser fieles a los mandamientos del Señor para comenzar a tener una pureza del corazón tan grande como lo tuvo Santa Catalina de Siena. Porque ¿saben quién tuvo que instruirla directamente? La Trinidad misma. Esto del Evangelio de San Juan, ella entendió que en un momento de confusión, lo único que tenía que hacer era acudir al principio de todas las cosas, y era el Padre Celestial. Y que ella no podía prestarse para entrar en esos dos debates, sino entrar al principio de todas las cosas, que era el Padre Celestial. Y comprendió que la única manera de entrar al principio de todo, la única vía, la única verdad, el único método para ir al principio del amor, al principio de la vida, al principio de la unidad, al principio de la paz, era Jesucristo. Y hacerlo obedeciendo su palabra, acogiendo su palabra con sencillez, y ahí comenzó el Espíritu Santo a instruirla. Y todo lo hacía el Espíritu Santo en su corazón, hasta tal punto que una mujer casi analfabeta se convirtió en doctora de la Iglesia y tuvo que ir a exhortar al Papa. Qué osadía la de esta mujer, pero más bien qué grandeza de la Trinidad y del Espíritu Santo que movió el corazón de esta mujer. Pablo y Bernabé hoy no se dejan orientar por ninguna otra fuerza más que de la palabra del Señor. Los apóstoles no se dejan manipular por ninguna atracción, ni por el miedo de quienes los persiguen, ni por la adulación del mismísimo demonio que quiere rebajar la exigencia del Evangelio. Hoy, cuando vemos dentro de la jerarquía de nosotros los pastores, de tantos predicadores, gente que se ha igualado a este mundo, y por eso Judas le pregunta al Señor: ¿por qué? ¿Qué ha sucedido para que te reveles a nosotros y no al mundo? Es que el mundo ya tiene sus propios criterios, y por eso el mundo no encontrará nada en mí. Dejar de vivir la verdad, de vivir en la libertad del Evangelio, en la libertad de la palabra del Señor, es igualarse al mundo, o por una presión o por la otra. Y nosotros no podemos seguir, no podemos ceder ante ninguna de esas dos presiones. Fieles al Señor siempre, como lo fue Santa Catalina de Siena,
fieles al Señor como lo fueron los santos. Pero hay que comenzar a buscar al Señor con una pureza de corazón muy grande. Leer la Sagrada Escritura para maltratar a los otros, eso no es puro. Ir a buscar el magisterio de la iglesia para maltratar a otros, eso no es puro. Y es que el diablo también, decía Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, tiene especialización en Sagrada Escritura, honoris causa, porque con la misma palabra de Dios tentó a Cristo. Es que el diablo también se conoce el magisterio de la iglesia. Y por eso la primera alternativa que tenemos nosotros es la conversión del corazón. Cuando nos determinemos radicalmente por el Señor y solo por Él y nada más que por Él, estaremos a salvo. Si en nosotros hay otros intereses para estar dentro de la iglesia y dentro de la vida cristiana, ya estamos perdidos. La iglesia lo ha vivido. El siglo IV fue una lección muy grande para la iglesia, porque muchos se hicieron católicos por intereses, porque podían tener una estabilidad económica más alta, porque podían tener puestos políticos, porque podían tener reconocimientos. Y es que a la iglesia a veces no se ha visto tentado, más bien siempre se ha visto tentada por eso, y también algunos miembros de la iglesia no han caído en eso. El Papa Francisco ha sido un hombre muy valiente, porque comenzó a barrer la casa y desde adentro. Y eso es lo que ha generado tanto escozor. Con un camino que había iniciado el Papa Benedicto XVI y que incluso ya había empezado con Juan Pablo II, hasta tal punto que con esa valentía que caracteriza y libertad y autenticidad que caracteriza al Papa Francisco, lo decía públicamente que en la vida jerárquica no estábamos para el carrerismo. Y abiertamente, con una valentía, lo dijo y lo sostuvo. Porque a veces dentro de la iglesia parece que esto fuera una carrera política. Desde un seminario ya se está aspirando a un episcopado, en algunos, que dejan corromper la intención del corazón, como si eso lo escogiéramos nosotros. Ni siquiera el don del sacerdocio lo escogemos nosotros. No han sido ustedes los que me han elegido, he sido yo quien los elegí a ustedes. ¿Y cómo no va a decir eso el Papa Francisco si el Concilio Vaticano ha sido claro y profético? Los estados particulares de vida, tanto en la vida matrimonial, religiosa y jerárquica, no los escogemos nosotros. Eso no es un invento. Y por eso hay tantas vocaciones fracasadas. Porque muchas veces han sido elecciones personales y no divinas. Y por eso hay tanta dimisión en el ejercicio del ministerio sacerdotal y dimisiones en la vida consagrada, y ni qué decir en la vida matrimonial. Basta ver hoy las demandas para nulidades matrimoniales en los tribunales eclesiásticos de cada diócesis para ver cómo hemos distorsionado el camino del Señor por hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Pero el Señor viene a salvarnos, porque si nos damos cuenta que torcimos el camino por hacer las cosas a nuestra manera, porque ahí está la esencia del pecado. Dios quería engrandecer al hombre, Adán y Eva, y llevarlo a la perfección más alta, iguales a Él, porque Él quería participarles esa gracia, pero no a la manera del hombre, ni en el tiempo del hombre, ni bajo el método del hombre, sino al método de Dios. ¿Y saben qué hicieron Adán y Eva? Escogieron su propio método, escogieron su propia hora y escogieron cómo hacerlo.
Si alguna característica hermosa tiene la fe es la paciencia, porque la paciencia nos lleva a orar más, a sufrir más, y el sufrimiento purifica, y por lo tanto a orarle más al Señor. En fin, quien me ama guardará mi palabra, y también acepta mis mandamientos y los guarda. Ese me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué Santa Catalina de Siena pudo encontrar esta luz que la llevó a la alegría más profunda de su corazón? Porque permitió que el Señor se manifestara en su corazón, y no como se manifiesta el mundo. Hay que orar mucho por la Iglesia y acojámonos mucho a la intercesión de Santa Catalina de Siena, que no cesó de orar por la unidad y la paz de la Iglesia. Y el aporte más grande que podemos darle a la Iglesia en estos momentos es nuestra fidelidad al Señor, a su palabra, buscarlo con un corazón recto. Nosotros no podemos buscar al Señor por intereses temporales o mundanos, porque se nos pervierte la intención. Santa Teresita le decía constantemente al Señor: te amo por ser quien eres. Porque es que somos del Señor, porque nuestro corazón le pertenece, y porque nuestra vida andará inquieta si nosotros no lo buscamos a Él. Y Él es el único fin de nuestra búsqueda, el Señor. Y por eso, cuando se busca al Señor así, las demás cosas vienen por añadidura. No falla el estado de vida vocacional en un corazón que quiere encontrar al Señor. Fácilmente, por añadidura, le viene o el ser casado, o el ser religioso o religiosa, o el ser sacerdote. Nos lo enseñó el Concilio Vaticano II. Todos tenemos un llamado universal a la santidad, y la santidad es la comunión plena con el Señor. Los estados de vida particulares vienen por añadidura. Que nunca nos vayamos a obstinar en lo que a nosotros nos parece, porque ahí se aprovecha otro y nos hacemos un daño tremendo. La paciencia, dicen por ahí, vence lo que la dicha no alcanza. Pidámosle al Señor esa gracia de estar siempre escuchándolo a Él y dejándonos direccionar por Él, y Él se manifestará en nuestro corazón y siempre nos llevará con mucha serenidad y paz al corazón del Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.